¿Qué sucede cuando una niña inocente es dejada en manos de quienes deberían protegerla, pero se convierten en su mayor pesadilla? La vida de Isabel dio un giro inesperado tras la muerte de su padre. El dolor de la pérdida se intensificó por la frialdad de su madrastra, Dolores, quien no solo ignoró sus necesidades, sino que la trató como una carga, revelando una verdadera naturaleza cruel. Isabel, apenas una niña, vio su mundo desmoronarse. La casa donde siempre se sintió segura ahora se convertía en una prisión. Dolores, al asumir el papel de cuidadora, no solo descuidó las necesidades básicas de la niña, sino que también la hirió emocionalmente, haciéndola sentir invisible y no deseada. En un acto impensable, Dolores decidió vender a Isabel a Andrés, el vecino rico, alegando que era para su propio bien. La perspectiva de ser vendida no era solo una traición, sino un golpe devastador para la pequeña que ya había sufrido tanto. Al llegar a la nueva casa, Isabel encontró a Andrés, un hombre cuyas intenciones eran una mezcla de amabilidad y frialdad. Intentaba ofrecer un nuevo hogar, pero la desconfianza de Isabel lo convertía en un extraño. En medio de su incertidumbre, pequeños gestos de bondad, como la restauración de su amado oso de peluche, comenzaron a calentar su corazón. Estos momentos le proporcionaron una chispa de esperanza en medio del caos. Con el paso del tiempo, la relación entre Isabel y Andrés comenzó a florecer. Él se convertía en una figura de estabilidad en su vida tumultuosa. Juntos compartían paseos por el jardín, momentos de lectura y risas que, poco a poco, fueron fortaleciendo su vínculo. Andrés reveló a Isabel que había prometido a su padre que la cuidaría, y esas palabras trajeron un alivio profundo al corazón de la niña, que anhelaba seguridad y amor. Sin embargo, Dolores no estaba dispuesta a renunciar a su control sobre Isabel. Intentó recuperar el dominio sobre la niña, utilizando amenazas y manipulación. La lucha por la custodia de Isabel en un tribunal se convirtió en un campo de batalla emocional. Andrés enfrentó difamaciones y desafíos, pero su determinación de proteger a Isabel nunca vaciló. El momento más intenso ocurrió cuando Isabel, con valentía, decidió testificar sobre los abusos que había sufrido. Su voz y emoción fueron decisivas para la condena de Dolores, que finalmente pagó por sus acciones. Con la madrastra en prisión, Isabel comenzó a reconstruir su vida junto a Andrés. La nueva libertad trajo una oportunidad de sanación. Isabel se entregó a actividades como danza y pintura, donde pudo expresar sus emociones y superar los traumas que la acosaban. La relación entre ellos se profundizó, simbolizada por una pintura que Isabel creó, representando el amor y la seguridad que ahora compartían. Esta historia es un poderoso testimonio de resiliencia y amor. Isabel descubrió que, incluso después de los mayores dolores, era posible encontrar un nuevo comienzo. El cariño y la dedicación de Andrés mostraron que el amor genuino puede curar hasta los traumas más profundos, demostrando que la vida puede renacer de las cenizas del dolor. La jornada de Isabel no solo la transformó, sino que también iluminó el camino de todos a su alrededor, mostrando que la superación es una fuerza poderosa que puede cambiar vidas. Isabel sentía una mezcla de ansiedad y esperanza al mirar por la ventana de la nueva casa. La luz del sol entraba, trayendo una sensación de calor que no había sentido en mucho tiempo. Andrés, a pesar de su actitud seria, tenía una forma gentil que la hacía sentirse un poco más ligera. Sin embargo, la sombra de Dolores aún pendía sobre ella, como un fantasma del pasado. Andrés, al notar la inquietud de Isabel, trató de crear un ambiente acogedor. La invitaba a ayudar en la jardinería. Vamos a plantar algunas flores, Isabel. Necesitan cuidado y amor, así como nosotros, decía, sonriendo. Pero la niña dudaba. El miedo de apegarse a alguien nuevamente la impedía abrirse por completo. Recordaba las palabras crueles de Dolores, que siempre la hacían sentir que era menos de lo que merecía. Cada día, Isabel luchaba contra la duda. Quería creer que Andrés realmente se preocupaba, pero el recuerdo de la traición de su madrastra siempre la hacía cuestionar las intenciones de él. ¿Y si él también me deja?, pensaba. ¿Y si se cansa de mí como lo hizo Dolores? Esos pensamientos la atormentaban y, aunque Andrés intentaba ser un puerto seguro, la inseguridad de Isabel era un obstáculo constante.
Una tarde, mientras plantaban flores, Andrés notó que Isabel estaba más callada de lo normal. Isabel, si quieres, puedes contarme lo que estás pensando. Estoy aquí para escuchar, ofreció con sinceridad. La niña lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo, solo tengo miedo, finalmente confesó, con la voz temblando. Miedo de que ya no me quieras. Miedo de que todo esto acabe como antes. Andrés se agachó a su lado, tomando su mano delicadamente. Escucha, Isabel. Le prometí a tu padre que te cuidaría y no voy a romper esa promesa. Eres importante para mí. No importa lo que pase. Las palabras de él tocaron el corazón de la niña, pero aún había un espacio vacío que el dolor del pasado no permitía llenar. Con el paso de los días, las interacciones entre Isabel y Andrés se hicieron más profundas. Él la animaba a explorar sus talentos. Cuando la vio garabateando en un cuaderno, le preguntó, ¿te gusta dibujar? Isabel, sorprendida por la atención, respondió tímidamente que sí. Andrés entonces sugirió que ella dibujara lo que sentía. A veces, el arte puede expresar lo que no logramos poner en palabras, dijo, con una mirada comprensiva. Con cada dibujo que Isabel creaba, se sentía más libre. Sin embargo, la lucha interna continuaba. En un día particularmente difícil, se sintió incapaz de dibujar cualquier cosa. La frustración la invadió y Isabel gritó, no puedo, nunca lo lograré. Andrés, que estaba cerca, escuchó el desespero en su voz y se acercó. Se agachó nuevamente, colocando la mano en su hombro. Isabel, todos tenemos días malos. Lo importante es que no te rindas contigo misma. Vamos a trabajar en esto juntos. Isabel lo miró, sus ojos llenos de dudas. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si nunca soy lo suficientemente buena? La inseguridad se reflejaba en su voz. Andrés respiró hondo, pensando en las palabras correctas. El valor no está en ser perfecto, sino en tener el coraje de intentarlo. Y yo estaré aquí, no importa lo que pase. Estas conversaciones se convirtieron en un ritual. Andrés siempre la animaba a enfrentar sus miedos, pero la inseguridad de Isabel la llevaba a aislarse en algunos momentos. Se sentía como una niña perdida en un mundo que parecía más vasto que nunca. La lucha interna entre el deseo de abrirse y la necesidad de protegerse se intensificaba cada vez más. En uno de los días más oscuros, Dolores logró contactar a Isabel a través de una carta. La madrastra, con un tono manipulador, pidió perdón y prometió cambiar. Solo quería lo mejor para ti, Isabel. La vida conmigo estaría llena de amor y confort, decía la carta. Al leer esas palabras, Isabel se sintió dividida. Por un lado, había una parte de ella que quería creer en la posibilidad de reconciliación. Pero, por otro, estaba el recuerdo de las heridas que Dolores había causado. Andrés notó el cambio en el comportamiento de Isabel. Pareces distante, comentó durante la cena. Isabel dudó, pero decidió ser honesta. Recibí una carta de Dolores. Dijo que le gustaría verme de nuevo. La mirada de Andrés se endureció. Isabel, no necesitas escuchar lo que dice. Lo que importa es cómo te sientes ahora. Sin embargo, la duda consumía a Isabel. Lo que pasaba por su mente era un torbellino de emociones. La idea de volver con Dolores parecía tentadora, pero el recuerdo del sufrimiento que había causado era un peso insoportable. Andrés, al percibir la batalla interna, decidió hacer algo diferente. La llevó a pasear junto a un lago, donde el sol se reflejaba suavemente en las aguas tranquilas. Mira a tu alrededor, Isabel. ¿Qué ves?, preguntó. Agua, árboles y el cielo, respondió ella, aún confusa. Exactamente. Todo esto es parte de la belleza de la vida. A veces, las cosas que más queremos ver son eclipsadas por las nubes del dolor y la duda. Pero tú tienes el poder de elegir cómo quieres vivir, dijo Andrés, con la sinceridad que siempre la conmovía. Isabel comenzó a darse cuenta de que, a pesar del dolor, tenía la capacidad de elegir su propio camino. La lucha interna continuaba, pero Andrés la ayudaba a encontrar pequeños momentos de claridad.
Día tras día, la idea de ser fuerte y levantarse después de las caídas comenzaba a tener sentido. Sin embargo, la sombra de Dolores seguía siendo una presencia constante. La batalla legal por la custodia de Isabel continuaba, con Andrés enfrentando acusaciones y desafíos que ponían a prueba su determinación. Pero la fuerza que veía en Isabel lo inspiraba, y juntos se enfrentaban cada día con valentía. Era un viaje de altibajos, donde la resiliencia se convertía en la clave para la verdadera libertad. Isabel estaba en un torbellino de emociones. La carta de Dolores la había dejado en un estado de profunda confusión. Por un lado, el deseo de entender a su madrastra, de buscar una reconciliación, la atraía como una polilla hacia la luz. Pero, por otro, estaba el recuerdo vívido de los dolores y humillaciones que Dolores había causado. La batalla entre el pasado y el presente se intensificaba dentro de ella, haciéndola cuestionar sus elecciones. En los días siguientes, la tensión entre Isabel y Andrés se volvía palpable. Él, al notar el cambio en su comportamiento, intentaba, con todas sus fuerzas, ser un apoyo. Pero a cada intento, Isabel se cerraba más. Se sentía como si estuviera en una cuerda floja, a punto de caer. Las flores que habían plantado juntos marchitaban, reflejo de lo que sucedía dentro de ella. Lo que antes eran momentos de alegría ahora estaban envueltos en un pesado silencio. Cierta tarde, mientras dibujaba, Isabel no podía concentrarse. La imagen de Dolores la atormentaba. Las promesas de amor y confort parecían tentadoras, pero la voz de Andrés resonaba en su mente. «Eres importante para mí». Sus palabras la hacían sentirse dividida. Quería confiar, quería abrir su corazón, pero el miedo la paralizaba. El dibujo que intentaba crear se transformó en garabato sin sentido, y la frustración la invadió una vez más. Andrés, al notar la agitación de Isabel, decidió llevarla a un parque cercano. El aire fresco y los árboles frondosos podrían, esperaba, ayudar a despejar la mente de la niña. Pero la tensión persistía. Mientras caminaban, intentó iniciar una conversación. ¿Qué opinas de la primavera? Es una época de renacimiento y nuevas posibilidades. Isabel solo movió la cabeza, desanimada. Lo que más deseaba era liberarse de la sombra que la seguía. Mientras se sentaban en un banco, Isabel finalmente se desahogó. Andrés, yo no sé si puedo seguir así. La carta de Dolores me dejó tan confundida. Quiero creer que ella ha cambiado, pero ¿y si no es verdad? La angustia en su voz hizo que el corazón de Andrés se apretara. Sabía que el dolor de la desconfianza podía ser devastador. Isabel, tienes derecho a sentir lo que sientes. Pero también necesitas recordar quién eres ahora, lejos de ella. Ya no eres la niña que ella intentó moldear. Las palabras de Andrés tocaban a Isabel, pero la lucha interna era intensa. Esa conversación no parecía tener fin. El miedo a ser lastimada nuevamente la impedía tomar una decisión clara. ¿Qué quería realmente? ¿La paz que sentía con Andrés o la promesa de un amor que podría no existir en Dolores? La duda la consumía, y la presión emocional comenzó a manifestarse físicamente. Isabel se sentía cansada, como si estuviera cargando un peso insoportable. En los días siguientes, la situación se agravó. Dolores, al percibir la fragilidad emocional de Isabel, decidió intensificar su estrategia. Ella envió más cartas, ahora más persuasivas, detallando sus supuestos cambios y cuánto extrañaba a la niña. Con cada nueva carta, Isabel se sentía más dividida. En un momento de debilidad, decidió responder, expresando su dolor y duda. Esta decisión tuvo un impacto profundo en su relación con Andrés. Cuando él supo que Isabel había respondido a Dolores, la frustración se apoderó de él. Isabel, no necesitas hacer esto. No deberías dejarte llevar por ella otra vez. La tensión entre ellos aumentó, y Isabel, irritada, replicó, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si realmente le importo ahora? No puedes simplemente decidir qué es lo mejor para mí. El desacuerdo estalló. Andrés, sintiéndose impotente, se alejó, dejando a Isabel más sola que nunca. Con el corazón pesado, Isabel se dio cuenta de que había perjudicado una de las relaciones más importantes de su vida.
Andrés, que siempre había estado a su lado, ahora parecía distante. La soledad la envolvió como un manto pesado. Esa noche, mientras miraba por la ventana, las estrellas brillaban en el cielo, pero no traían consuelo. El vacío dentro de ella parecía expandirse, y la duda la consumía. En los días que siguieron, Isabel sintió el peso de la decisión que había tomado. Las cartas de Dolores seguían llegando, y la presión para elegir un camino aumentaba. En un momento de desesperación, decidió llamar a Dolores, buscando una respuesta que la liberara. La conversación estuvo cargada de emoción. Dolores prometió que todo sería diferente, que ya no era la misma. Isabel, solo quiero que vengas a casa. Podemos ser una familia otra vez. La llamada dejó a Isabel confundida y angustiada. No sabía en quién confiar. Al regresar a casa, encontró a Andrés esperándola. Su mirada era de preocupación y Isabel se sintió culpable. Lo siento por no haberte escuchado. Solo, no puedo lidiar con esto sola. Las palabras escaparon de sus labios, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Andrés, al verla debilitada, la abrazó. No necesitas enfrentar esto sola, Isabel. Estoy aquí para ti, siempre estaré. La reconciliación entre ellos fue un pequeño paso, pero el camino aún estaba lejos de ser fácil. La batalla interna de Isabel continuaba, y la sombra de Dolores no se disipaba. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero cada elección parecía cargada de consecuencias. El miedo a fallar y a lastimarse nuevamente la paralizaba. Con el apoyo de Andrés, Isabel comenzó a darse cuenta de que la fuerza no estaba solo en seguir adelante, sino en enfrentar sus miedos. Se comprometió a encontrar una salida a la situación, pero la duda persistía. ¿Qué era realmente lo mejor para ella? ¿Qué deseaba realmente? Las preguntas la atormentaban, pero, al mismo tiempo, la empujaban hacia el autoconocimiento y la superación. La historia de Isabel estaba lejos de acabar, era solo el comienzo de una jornada que exigiría coraje y determinación. Isabel se sentó en su habitación, las cartas de Dolores esparcidas sobre la mesa, cada una de ellas cargada de promesas y recuerdos del pasado. El aire estaba pesado, y la confusión en su mente parecía un laberinto sin salida. La conversación que tuvo con su madrastra resonaba en sus pensamientos, y las palabras de Andrés, que antes la confortaban, ahora parecían distantes. Él había sido su refugio, pero la necesidad de entender a Dolores la consumía, como un fuego que no podía ignorar. Esa mañana, Isabel decidió que necesitaba un tiempo para pensar. El parque donde solía ir con Andrés parecía el lugar ideal para reflexionar. Al llegar, el aroma de las flores y el canto de los pájaros la envolvieron, pero la belleza a su alrededor no lograba calmar su tormenta interna. Isabel se alejó un poco, sentándose en un banco aislado, donde podría observar a las personas que pasaban. Cada sonrisa que veía parecía un recordatorio de lo que había perdido. Mientras contemplaba el movimiento a su alrededor, un recuerdo de su infancia surgió. Recordó un día soleado, cuando jugaba en el jardín con Dolores. En ese momento, la madrastra parecía ser alguien que la amaba, alguien que podría ofrecer consuelo. Pero ahora, esa imagen estaba opacada por los recuerdos de dolor y traición. El contraste entre lo que deseaba creer y la dura realidad la dejó paralizada. ¿Qué había sido de esa niña que soñaba con tener una familia unida? Isabel cerró los ojos, tratando de silenciar la confusión. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. El dolor de sentirse dividida entre el amor que quería dar a Dolores y la protección que necesitaba para sí misma era casi insoportable. Se sentía como si estuviera atrapada en una encrucijada, incapaz de seguir adelante. La culpa la consumía. ¿Por qué no podía simplemente dejar el pasado atrás? ¿Por qué la idea de recuperar lo que una vez tuvo con Dolores la atraía tanto, incluso sabiendo que podría ser un error? Fue entonces cuando decidió que necesitaba hablar con Andrés. La idea de enfrentarlo nuevamente la ponía nerviosa, pero sabía que no podía continuar así, sola y confundida. Al regresar a casa, encontró a Andrés sentado a la mesa, con los ojos preocupados. Él la miró y, al ver su semblante, se levantó de inmediato. «Isabel, ¿estás bien?», preguntó él,
la preocupación evidente en su voz. No, no sé, respondió ella, con la voz temblorosa. Las cartas de Dolores, no puedo dejar de pensar en ellas. Fui débil al responder y ahora estoy perdida. Andrés la observó en silencio, dándose cuenta de la lucha interna que enfrentaba. Se sentó a su lado, su mano delicadamente apoyada sobre la de ella. Isabel, no eres débil por sentir. Lidiar con el pasado no es fácil, y no necesitas hacerlo sola. Estoy aquí. Las palabras de él, aunque reconfortantes, no aliviaron el peso que Isabel llevaba. La mirada de Andrés, llena de amor y preocupación, la hizo sentir culpable por estar tan confundida. ¿Y si estoy cometiendo un error, Andrés? ¿Y si solo estoy buscando algo que ya no existe? No puedes saber si no intentas, respondió suavemente. Pero necesitas estar segura de que este es el camino que deseas seguir. No puedes dejar que el miedo al dolor te impida buscar la verdad. Las palabras de Andrés penetraron en su corazón, pero la duda aún la consumía. ¿Y si me lastimo de nuevo? ¿Y si ella no ha cambiado?, dijo Isabel, con la voz entrecortada. ¿Y si te pierdo en el proceso? La mención de perder a Andrés hizo que su corazón se apretara. La idea de sacrificar la relación que tenían la aterrorizaba. Andrés sostuvo sus manos con firmeza. Isabel, nunca me perderás. Estoy aquí, independientemente de lo que decidas. Lo que más importa es lo que quieres para ti misma. Necesitas escucharte. La conversación la hizo reflexionar. Isabel se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había puesto en segundo plano. Había priorizado los sentimientos de Dolores a expensas de los suyos. El miedo a ser rechazada o a repetir errores del pasado la paralizaba, pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba enfrentar esos miedos. La idea de reconectarse con Dolores era aterradora, pero la posibilidad de liberarse del dolor que la mantenía cautiva la hacía sentir viva. Con un nuevo entendimiento, Isabel tomó una decisión. Decidió que necesitaba ir a ver a Dolores, no con la intención de reconciliarse, sino para confrontar su pasado. Para finalmente entender quién era y qué deseaba. La idea de enfrentarse a su madrastra la ponía nerviosa, pero también la hacía sentirse fuerte. El encuentro no sería sobre buscar aceptación, sino sobre buscar la verdad, una verdad que necesitaba descubrir para sí misma. En los días que siguieron, Isabel comenzó a prepararse emocionalmente. Habló con Andrés sobre sus planes, quien la apoyó incondicionalmente. Eres más fuerte de lo que imaginas, Isabel. Y no importa lo que pase, estaré aquí para ti, dijo él, y eso la fortaleció. Finalmente, llegó el día del encuentro. Isabel se sentía nerviosa, pero decidida. Al entrar en el café donde se encontraría con Dolores, su corazón latía aceleradamente. Sabía que estaba a punto de enfrentar no solo a la madrastra, sino también a sus miedos más profundos. Era un paso hacia lo desconocido, pero un paso necesario para su liberación. Al ver a Dolores sentada en la mesa, Isabel respiró hondo, enfrentando la tormenta de emociones que la invadía. La decisión que había tomado era un hito en su vida, una señal de que estaba lista para enfrentar su pasado, no para dejarse llevar por él, sino para finalmente liberarse y descubrir quién era realmente. Isabel se sentó en una mesa en la esquina del café, observando a Dolores que ya la esperaba. Su corazón latía a un ritmo acelerado, y la ansiedad la envolvía como un manto pesado. La madrastra, con su mirada penetrante, parecía más vieja y cansada. Isabel dudó por un momento, recordando las cartas que había leído y el dolor que esas palabras habían despertado. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. Era hora de enfrentar la verdad. Cuando Dolores la vio, una sonrisa tímida se formó en su rostro. Isabel, viniste, dijo ella, tratando de sonar animada. Pero la expectativa en la voz de Dolores sonaba vacía, y Isabel se dio cuenta de que la mujer frente a ella ya no era la figura idealizada de su pasado. Necesitaba entender algunas cosas, respondió Isabel, su voz temblando. Se sentó a la mesa y, por un instante, el silencio se extendió entre ellas. El olor del café recién hecho y el murmullo de otros clientes parecían lejanos.
Todo lo que importaba en ese momento era la conversación que estaba a punto de suceder. Recibí tus cartas, comenzó Isabel, mirando a Dolores a los ojos. Trajeron muchos recuerdos y dudas. No sé si puedo simplemente olvidar todo lo que sucedió. Dolores desvió la mirada, como si las palabras de Isabel la hirieran. Sé que te lastimé. No fui una buena madrastra, y la culpa de eso me persigue todos los días. Pero he cambiado, Isabel. Quiero que me des una oportunidad para explicar. La sinceridad en el tono de Dolores hizo dudar a Isabel. Cambiar es una cosa, pero reconstruir la confianza es otra. Me dejaste sin respuestas cuando más te necesité. ¿Cómo puedo creer que ahora es diferente? Dolores suspiró, y Isabel pudo ver la lucha interna en la mujer frente a ella. No espero que me perdones de inmediato. Pero me gustaría intentar. Para las dos. Te extraño, a la niña que solía reír conmigo. Las palabras de Dolores abrieron una herida en Isabel, pero también encendieron una pequeña llama de esperanza. El recuerdo de la alegría que sentía al lado de su madrastra, en tiempos más simples, hacía que su corazón se apretara. ¿Y si esa alegría no vuelve? ¿Y si solo estás buscando una forma de redimirte, pero sin realmente preocuparte por mí? No, Isabel. Eso no es verdad. Me importas más de lo que puedo expresar, respondió Dolores, con la voz entrecortada. Cometí errores, y estoy dispuesta a pagar por ellos. No quiero que sientas ese dolor por mi causa. Isabel cerró los ojos por un momento, luchando contra las emociones que la invadían. El dolor de una infancia marcada por la tristeza se mezclaba con la esperanza de un futuro mejor. No sé si estoy lista para esto. Siento que me estoy dividiendo en 1000 pedazos. Hay una parte de mí que quiere escucharte, que quiere creer en ti. Y hay otra parte que teme lastimarse nuevamente. Dolores la observó en silencio, pareciendo entender la batalla interna que su hijastra enfrentaba. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que lucharé para recuperar tu confianza. Eres importante para mí, Isabel. Más de lo que supe demostrar. Las palabras de Dolores resonaron en la mente de Isabel, pero la duda aún la consumía. ¿Cómo podía confiar de nuevo? Recordó las conversaciones que tuvo con Andrés, donde él la animó a escucharse y a buscar la verdad. ¿Pero qué era la verdad, al fin y al cabo? ¿Era la historia que siempre se había contado a sí misma o la realidad que estaba frente a ella ahora? Si decido escucharte, ¿cómo puedo estar segura de que no me heriré otra vez? Isabel preguntó, con la voz casi un susurro. Prometo que, independientemente de lo que pase, estaré aquí para ti. No voy a huir. Quiero enfrentar las consecuencias de mis errores, pero necesito tu ayuda, dijo Dolores, la sinceridad en su mirada casi la hizo creer. Isabel sintió una ola de emociones invadirla, mezclando esperanza y miedo. Quería creer, pero las cicatrices del pasado eran profundas. ¿Y si no puedo dejar el pasado atrás? ¿Y si sigo sintiéndome dividida entre la ira y el deseo de amar? Eso es normal, Isabel. La sanación lleva tiempo. Lo importante es que estás aquí, dispuesta a hablar. Eso ya es un paso, respondió Dolores, la voz cargada de empatía. Y si me das una oportunidad, prometo que haré todo lo posible para no decepcionarte de nuevo. Las palabras de Dolores tocaron a Isabel de una manera que no esperaba. Tal vez el cambio fuera posible, pero eso requeriría tiempo y paciencia de ambas. La idea de empezar de nuevo la ponía nerviosa, pero había algo liberador en el acto de confrontar su pasado. Voy a intentar. Pero no prometo que será fácil, dijo Isabel, su voz ahora más firme. Eso es todo lo que pido, Dolores sonrió, la esperanza brillando en sus ojos. Mientras las dos conversaban, Isabel se dio cuenta de que esta era una oportunidad para reconstruir no solo la relación con Dolores, sino también consigo misma. Era un primer paso hacia la sanación, y aunque aún había un largo camino por recorrer, sintió que comenzaba a liberarse de un peso que la había acompañado durante tanto tiempo. Cuando salieron del café, Isabel sintió que, de alguna manera, una nueva luz se había encendido dentro de ella. La jornada sería sin duda llena de desafíos, pero, finalmente, estaba lista para enfrentarlos.
Y, a su lado, Andrés seguía siendo su puerto seguro, siempre dispuesto a apoyarla, sin importar lo que el futuro deparara. Isabel observó las calles concurridas mientras caminaba al lado de Dolores. La conversación en el café había sido intensa y, aunque la tensión aún flotaba en el aire, había un leve sentimiento de alivio. Cada paso que daban parecía llevarlas a un lugar nuevo, una nueva posibilidad. La luz del sol se filtraba entre los árboles y Isabel sintió un calor reconfortante que la animaba a continuar. «Sabes, siempre he admirado tu valentía», dijo Dolores, rompiendo el silencio. «Decidir enfrentar el pasado no es fácil. Muchas personas prefieren ignorar el dolor». Isabel miró a su madrastra, sorprendida. «¿Valentía? Solo estoy tratando de entender lo que sucedió. Muchas veces, solo quería que todo fuera diferente». «Y tienes todo el derecho a sentirte así», respondió Dolores, su voz suave. «Pero enfrentar esto es un paso importante. Estoy orgullosa de ti por haber venido». Isabel sonrió, una sonrisa tímida, pero genuina. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un pequeño toque de orgullo por sí misma. Recordó las cartas, el dolor y el sufrimiento, y como, tantas veces, se había sentido perdida. Ahora estaba aquí, dispuesta a escuchar y a intentar entender. Eso, por sí solo, ya era un avance. «Siempre pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo», confesó Isabel, mirando al suelo. «Pero ha sido difícil. A veces, solo quería poder ser vulnerable, sin miedo a ser juzgada». Dolores se detuvo y se volvió para mirar a Isabel. «Es normal sentirse así. La vulnerabilidad es una forma de fortaleza, no una debilidad. Nadie puede cargar todo solo. Es necesario permitirse sentir y, sobre todo, aceptar la ayuda de los demás». Esas palabras resonaron profundamente en Isabel. Recordó a Andrés, que siempre la había animado a ser verdadera consigo misma. «Tengo un amigo que me ayuda a ver las cosas de manera diferente», dijo, dudosa. «Él me enseñó que no necesito tener todas las respuestas y que puedo permitirme errar». «Tener personas a nuestro lado es esencial», coincidió Dolores. «Y estás dando un paso importante al abrirte conmigo. A veces, los errores que cometemos nos enseñan lecciones valiosas. Yo aprendí eso de la manera más difícil». Isabel miró a Dolores y vio a una mujer dispuesta a confrontar sus propios errores. Eso la alentaba a hacer lo mismo. «Solía pensar que los errores eran solo cosas malas, pero ahora me doy cuenta de que pueden enseñarme algo», admitió. «Tal vez pueda ver mis experiencias de una manera diferente». «Exactamente», dijo Dolores, con un brillo en los ojos. «Cada error puede ser una oportunidad de crecimiento. Lo importante es no dejarse definir por ellos, sino aprender y seguir adelante». Mientras caminaban, Isabel comenzó a sentir una ligereza que no había sentido en años. La idea de que podía usar sus experiencias, sus dolores y sus fracasos para reconstruirse nuevamente la emocionaba. Era como si una nueva energía estuviera surgiendo dentro de ella, un deseo de convertirse en una versión más fuerte y verdadera de sí misma. «¿Y si fallo de nuevo?», preguntó Isabel, la inseguridad regresando por un instante. «Si fallas, vuelves a intentar. Así es como funciona la vida», respondió Dolores, con firmeza. «El verdadero éxito no está en nunca errar, sino en levantarse cada vez que se cae. Y estaré aquí para apoyarte, así como tú me diste una oportunidad». Esas palabras tocaron profundamente a Isabel. Se dio cuenta de que podía contar con Dolores de una manera que nunca había imaginado. Era un paso hacia la construcción de una nueva relación, una basada en la confianza y la sinceridad. «Gracias por estar aquí, por intentar», dijo Isabel, sintiéndose agradecida. «Quiero creer que podemos construir algo nuevo. Aún tengo miedo, pero estoy dispuesta a intentarlo». Dolores sonrió, y Isabel vio el alivio en su rostro. «Y eso es todo lo que pido. Demos un paso a la vez. Podemos encontrar una manera de reescribir nuestra historia». Esas palabras resonaban en la mente de Isabel mientras continuaban caminando. La idea de reescribir su historia era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Pero, por primera vez, se sintió lista para enfrentar lo que viniera.
El camino por delante aún sería largo y lleno de desafíos. Pero Isabel sabía que estaba rodeada de personas que se preocupaban. El apoyo de Andrés y ahora la disposición de Dolores la motivaban a seguir adelante. El mundo, con sus complejidades e incertidumbres, parecía un poco menos aterrador. A medida que se alejaban del café, Isabel miró a Dolores y sonrió. Sabía que, independientemente de las dificultades, había un nuevo comienzo esperándola. Era hora de permitirse errar, de permitirse crecer y, sobre todo, de permitirse amar de nuevo. Y, con eso, Isabel dio un paso al frente, confiada de que el viaje de superación apenas comenzaba. Isabel y Dolores continuaron caminando, la conversación fluyendo como un río que finalmente encontraba su cauce. Sin embargo, mientras los pasos se volvían más firmes, una sombra de duda comenzó a cernirse sobre la mente de Isabel. ¿Qué pasaría si todo se desmoronara? ¿Y si, al final, Dolores no era la aliada que parecía ser? Los recuerdos del pasado, con sus dolores y desilusiones, insistían en resurgir, como fantasmas que se negaban a ser silenciados. La luz del sol, antes reconfortante, ahora parecía un poco menos cálida. Isabel miró hacia el horizonte, donde el cielo azul comenzaba a oscurecer. El inicio de la noche anunciaba que el día estaba llegando a su fin, pero en su mente, el verdadero crepúsculo apenas comenzaba. Se sentía dividida entre la esperanza y el miedo, y esa lucha interna se volvía casi palpable. Isabel, Dolores llamó, interrumpiendo los pensamientos de la joven. ¿Estás bien? Ella dudó, buscando las palabras correctas. No sé si puedo confiar totalmente, confesó, con la voz temblorosa. Ya me he decepcionado tantas veces antes. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es solo otra ilusión? Dolores la miró con empatía. La confianza es algo que se construye, no se obliga. Yo también tengo mis inseguridades. Solo el tiempo dirá si realmente podemos confiar la una en la otra. Pero es necesario dar el primer paso. La respuesta de Dolores hizo que el corazón de Isabel se acelerara. Lo que temía era la vulnerabilidad que venía con la confianza. Y, de hecho, esa vulnerabilidad la dejaba expuesta, desprotegida. La idea de abrirse nuevamente a alguien era aterradora. Sin embargo, lo que la joven no percibía era que esa era la esencia del crecimiento. ¿Y si fallo nuevamente? Isabel cuestionó, la voz casi un susurro. ¿Y si, al intentar confiar, termino lastimándome aún más? Dolores respiró hondo, como si estuviera absorbiendo el dolor de su hijastra. Todos fallamos, Isabel. Yo fallé, tú fallaste. Lo que importa es lo que hacemos después. Puedes elegir levantarte o quedarte caída. La elección es tuya. Isabel sintió una ola de emociones conflictivas. Las palabras de Dolores la golpearon con fuerza, y se encontró al borde de un abismo emocional. Era como si todos sus miedos, inseguridades y recuerdos de dolor se estuvieran aglomerando dentro de ella, exigiendo una respuesta. Y, en ese momento, la elección que tenía que hacer parecía monumental. Quiero intentar, dijo Isabel, la voz más firme ahora. Pero, ¿y si me lastimo? ¿Y si tú no eres quien espero? Dolores extendió la mano y tomó la de ella. El toque fue suave, pero transmitió una fuerza que Isabel no esperaba. Si te lastimas, estaré aquí. No quiero que cargues esto sola. Esa es la diferencia entre nosotras ahora. Estamos juntas en esto. El corazón de Isabel disparó. ¿Qué estaba pasando? Se estaba permitiendo sentir algo que había bloqueado por tanto tiempo, la esperanza. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre la envolvía como una niebla densa. ¿Qué significaba realmente abrirse a alguien? ¿Podría confiar en Dolores, sabiendo que el pasado aún la atormentaba? Entonces, en un momento de claridad, Isabel se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo confiar en Dolores, sino confiar en sí misma. Era hora de enfrentar sus miedos de frente y decidir si iba a seguir viviendo a la sombra de lo que podría haber sido o si iba a abrazar la posibilidad de lo que podría ser. No quiero seguir viviendo con miedo, declaró Isabel, su voz más fuerte. Estoy lista para intentar. Para abrirme y ser honesta, tanto conmigo misma como contigo.
Dolores sonrió, una sonrisa que irradiaba comprensión y apoyo. Eso es todo lo que podría desear. Vamos juntas, un paso a la vez. Y si tropezamos, nos levantaremos la una a la otra. El aire a su alrededor parecía vibrar con una nueva energía. Isabel sintió una ligereza que no conocía. La lucha interna que la había consumido por tanto tiempo comenzaba a disiparse, dando lugar a una nueva determinación. Pero, en ese preciso momento, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Andrés. Caminaba hacia ellas con una expresión de preocupación en el rostro. Isabel sintió que su corazón se apretaba. ¿Qué estaría pensando al verla allí, tan cerca de Dolores? ¿Y si no aprobaba esta nueva dinámica? Isabel. Andrés llamó, su voz resonando en la acera. Estaba preocupado por ti. Isabel tuvo un breve momento de vacilación. La antigua inseguridad resurgió, y se vio dividida nuevamente. La necesidad de aprobación de Andrés y el compromiso que estaba haciendo con Dolores chocaban en su mente. ¿Y si él no aceptaba esta nueva fase de ella? Pero, en lugar de esconderse, Isabel respiró hondo y decidió seguir adelante. Andrés, estoy bien. Estaba hablando con Dolores sobre algunas cosas importantes. La expresión de Andrés cambió, confundido, pero no parecía hostil. ¿Sobre qué exactamente? Isabel sintió que el momento había llegado. Era hora de ser transparente, de unir las partes de su vida que antes estaban separadas. Sobre la confianza y la vulnerabilidad. Estoy tratando de abrir mi corazón y ser honesta sobre lo que siento. Dolores apretó la mano de Isabel, animándola. Isabel continuó, quiero permitirme errar, quiero aprender de eso. Y Dolores está aquí para apoyarme. Necesito que tú también estés a mi lado, Andrés. La mirada de Andrés se suavizó, y parecía entender la profundidad de lo que se estaba diciendo. Solo quiero que seas feliz, Isabel. Si eso significa que necesitas a Dolores a tu lado, entonces yo también apoyaré eso. Isabel sintió una ola de alivio. El peso que estaba cargando pareció disminuir. Estaba dispuesta a enfrentar sus miedos, a confiar en sí misma y en las personas a su alrededor. La jornada estaba lejos de terminar, pero ahora parecía que tenía un nuevo propósito. Con una sonrisa renovada, Isabel se dio cuenta de que estaba finalmente lista para dar el siguiente paso. La vida estaba llena de incertidumbres, pero la certeza de que no estaba sola era lo que realmente importaba. Y, en ese momento, decidió que no solo enfrentaría sus desafíos, sino que también los superaría. Su historia estaba a punto de ganar un nuevo capítulo, y estaba más que dispuesta a escribirlo. Isabel sintió un profundo alivio al escuchar las palabras de Andrés. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Con un gesto de apoyo de Dolores a su lado, se dio cuenta de que estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. El miedo que antes la dominaba comenzó a disiparse, reemplazado por una nueva sensación de libertad. Mientras caminaban juntos, Isabel reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo, durante tanto tiempo, se había cerrado, protegiéndose de un dolor que parecía insoportable. Pero ahora, al abrir su corazón, estaba experimentando algo que nunca había sentido plenamente, la aceptación. Aceptación de sí misma y de los demás, y la disposición de enfrentar lo que estaba por venir. Gracias por estar aquí, dijo Isabel, su voz llena de gratitud. Nunca pensé que sería tan difícil desprenderme del miedo, pero ahora que lo estoy haciendo, siento que me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí misma. Dolores sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Solo estás comenzando, Isabel. Cada paso que das hacia la confianza es una victoria. Es normal tener dudas, pero lo importante es seguir avanzando. Andrés asintió, mirándola con cariño. Todos estamos aquí para apoyarte. Y recuerda, no necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo que importa es que estés dispuesta a explorar este nuevo camino. Las palabras de Andrés resonaron dentro de ella. Isabel se dio cuenta de que no necesitaba tener todo bajo control. La vida estaba hecha de nuevos comienzos, de ensayo y error, y finalmente estaba dispuesta a aceptar esa realidad.
Al lado de Dolores y Andrés, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. En los días que siguieron, Isabel comenzó a hacer cambios en su vida. Se permitió ser más vulnerable, no solo con Dolores y Andrés, sino también con otras personas a su alrededor. Conversaciones que antes evitaba se volvieron más frecuentes y auténticas. Y, para su sorpresa, esto la acercó a amigos y familiares, creando lazos más profundos. Isabel también recordó las lecciones que había aprendido. El miedo a fallar aún existía, pero ya no la detenía. En cambio, comenzó a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Cuando cometió un error en el trabajo, en lugar de dejarse abatir, pidió ayuda y buscó soluciones. Este nuevo enfoque no solo mejoró su desempeño, sino que también la hizo sentir más confiada en sus habilidades. Dolores, por su parte, también sintió el cambio. La relación entre ellas se fortaleció, y Isabel se dio cuenta de que la hijastra se estaba convirtiendo en una verdadera amiga. Las conversaciones se volvieron más profundas y las risas más frecuentes. Dolores comenzó a compartir sus propios miedos e inseguridades, creando un espacio seguro para ambas. Esta amistad inusual trajo un nuevo sentido a la vida de Isabel, mostrando que el apoyo mutuo podía ser una fuente poderosa de fortaleza. Andrés, al observar esta transformación, también comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Se dio cuenta de que había estado demasiado preocupado por proteger a Isabel en lugar de apoyarla en su crecimiento. Esta nueva dinámica le permitió también abrirse más. Comenzaron a tener conversaciones más honestas sobre sus sentimientos y expectativas, fortaleciendo la amistad que tenían. La confianza nacida de esta vulnerabilidad creó un ambiente más saludable y acogedor entre ellos. Cierta noche, mientras caminaban juntos en un parque, Isabel miró al cielo estrellado y sonrió. La belleza del momento la hizo darse cuenta de que estaba en el camino correcto. Solía tener miedo de todo esto, dijo, gesticulando hacia la oscuridad que la rodeaba. Pero ahora, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Dolores tomó la mano de Isabel, y Andrés se acercó, colocando un brazo alrededor de sus hombros. Así es como se construye una vida, dijo Dolores. Con valentía, amor y apoyo mutuo. Cada uno de nosotros es capaz de crecer y cambiar, y eso es hermoso. Isabel sintió una ola de gratitud. Las lecciones que había aprendido eran profundas, y sabía que aún tenía un largo camino por delante. Pero, ahora, estaba dispuesta a enfrentar los desafíos con un corazón más abierto. La vida no era perfecta, pero estaba más dispuesta a abrazar sus complejidades. La jornada de autodescubrimiento de Isabel le enseñó que la verdadera riqueza no estaba en los logros externos, sino en las conexiones que formó y en la valentía de ser quien realmente era. Y, al encontrar esta nueva perspectiva, se sintió lista para continuar escribiendo su historia, un día a la vez, rodeada de los amigos que se habían convertido en familia. Isabel miró hacia el horizonte, contemplando la vida que había construido desde que decidió dejar atrás el miedo. La jornada que comenzó como una lucha interna, marcada por inseguridades y limitaciones, ahora se había transformado en un camino iluminado por nuevas oportunidades y relaciones significativas. Hace un año, apenas podía imaginarse haciendo planes para el futuro, pero ahora, cada día era una nueva oportunidad de crecimiento. Los cambios en su vida no solo eran visibles para ella, amigos y familiares también notaron la diferencia. Isabel se había convertido en una fuente de inspiración. En el trabajo, sus colegas admiraban su valentía al exponerse y compartir sus ideas. La antigua Isabel, que dudaba en hablar en las reuniones, ahora lideraba discusiones y proponía proyectos. El miedo al fracaso aún existía, pero había aprendido a enfrentarlo como parte del proceso. Este nuevo enfoque no solo le valió respeto, sino que también abrió puertas a oportunidades que antes parecían distantes. Dolores, la hijastra que un día fue una extraña, ahora era una confidente. Se habían vuelto amigas inseparables, apoyándose mutuamente en sus respectivas trayectorias. La relación que antes estaba marcada por la tensión se transformó en un lazo fuerte y sincero. Isabel recordaba cómo sus conversaciones se volvieron más profundas y frecuentes, y cómo la risa se convirtió en un pilar en sus interacciones.
Dolores, a su vez, se sentía más segura al compartir sus propias inseguridades, y eso solo fortalecía el vínculo que las unía. Andrés también se benefició de la evolución de Isabel. Se permitió ser más vulnerable, y eso los acercó. Juntos, crearon un ambiente donde la comunicación fluía libremente y donde las emociones podían ser expresadas sin miedo al juicio. Isabel se dio cuenta de que la amistad con Andrés era una de las más valiosas que había tenido. Él la ayudó a reconocer que la fuerza no radica en ser perfecta, sino en ser auténtica. Y así, ambos crecieron juntos, aprendiendo a enfrentar los desafíos de la vida con ligereza y resiliencia. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a reflexionar sobre el significado del verdadero éxito. Antes, asociaba la riqueza y el reconocimiento con la felicidad, pero ahora entendía que el éxito también residía en las conexiones que formaba y en la capacidad de ser fiel a sí misma. Encontró alegría en las pequeñas cosas, en las conversaciones con amigos, en las risas compartidas y en la belleza de los momentos simples. La vida, con todas sus imperfecciones, se había convertido en una jornada rica y significativa. La lección más profunda que Isabel aprendió fue que la vida está hecha de nuevos comienzos. Cada fallo y desafío era una oportunidad para aprender y evolucionar. En lugar de dejarse abatir, se permitía errar y, a partir de esas experiencias, trazar nuevos caminos. Isabel comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, compartiendo su historia de superación y alentando a otros a hacer lo mismo. Vio que su trayectoria podría inspirar a otras personas a enfrentar sus propios miedos y limitaciones. En un día claro de primavera, mientras caminaba por su vecindario, Isabel se encontró con un grupo de jóvenes que parecían perdidos. En lugar de pasar junto a ellos, como hubiera hecho anteriormente, decidió detenerse y hablar. Compartió un poco de su historia y los animó a no rendirse en sus sueños. La mirada de gratitud que recibió de ellos la hizo sentir que, de alguna manera, estaba retribuyendo al mundo todo lo que había aprendido. Era un ciclo de apoyo y amor que se perpetuaba. La sabiduría que Isabel adquirió a lo largo de esta jornada la hizo darse cuenta de que la vida es un eterno aprendizaje. Aprendió la importancia de ser amable consigo misma, de aceptar sus emociones y de vivir en armonía con ellas. Cada experiencia contribuía a su crecimiento y estaba dispuesta a seguir evolucionando. Mientras Isabel miraba al cielo estrellado en una noche tranquila, se sentía en paz con todo lo que había pasado. El dolor y las dificultades que enfrentó no la definieron, al contrario, la hicieron más fuerte y más consciente de su propia capacidad de amar y ser amada. Las amistades que cultivó a lo largo del camino le ayudaron a darse cuenta de que todos están conectados de maneras profundas e invisibles. Isabel ahora comprendía que las amistades inusuales, como la que formó con Dolores y Andrés, eran un regalo valioso. Le mostraron que la vida es más rica cuando se comparte, y que cada persona que entra en su vida trae consigo la posibilidad de una nueva aventura. Con amor y apoyo, Isabel estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, independientemente de los desafíos, nunca estaría sola. La jornada de autodescubrimiento que abrazó la transformó en una mujer que no solo sobrevivió, sino que realmente comenzó a vivir. Y eso, para ella, era el mayor éxito que podría alcanzar. Isabel se sentó en un banco del parque, observando a los niños jugar y a las parejas caminar de la mano. El escenario la hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. La mujer que antes se sentía atrapada en un ciclo de miedo e inseguridad ahora estaba rodeada de amor y amistad. Cada nueva mañana traía consigo la oportunidad de comenzar de nuevo, y Isabel se sentía agradecida por ello. Recordó los momentos difíciles que la llevaron a esta transformación. Las noches en que no podía dormir, el peso de las expectativas que cargaba y la sensación de que nunca sería suficiente. Ahora, al mirar hacia atrás, Isabel se dio cuenta de que cada uno de esos momentos había sido esencial para moldear a la mujer que se había convertido. Si no hubiera pasado por todo eso, nunca habría encontrado la fuerza que existe dentro de mí, pensó, sonriendo. Dolores y Andrés se acercaron, y Isabel sintió una ola de alegría al verlos. Se sentaron a su lado, y la conversación fluyó naturalmente. Dolores, con su forma espontánea, comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro. Estoy pensando en inscribirme en un curso de arte.
Siempre amé dibujar, pero nunca tuve el valor de dedicarme a eso, dijo, con un brillo en los ojos. Debes hacerlo. El arte es una forma increíble de expresarte, respondió Isabel, alentándola. Recuerda que el miedo es solo un obstáculo. Puedes superarlo, así como yo lo hice. Andrés la miró con admiración. Isabel, te has convertido en una inspiración para todos nosotros. Tu coraje nos motiva a perseguir nuestros sueños. Yo mismo estoy pensando en abrir mi propio negocio. Nunca imaginé que podría dar ese paso, pero tú me mostraste que es posible. Isabel sonrió hacia él y su corazón se llenó de orgullo. Ustedes también son una inspiración. Recuerden que cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia nuestros objetivos. Ella también comprendió que la amistad que cultivó con Dolores y Andrés era una de las mayores riquezas que podría tener. Juntos, se apoyaban incondicionalmente, y eso hacía que el viaje fuera aún más significativo. La conversación continuó, llena de risas y planes. Isabel se dio cuenta de que, aunque la vida estaba lejos de ser perfecta, ahora tenía las herramientas para enfrentar las dificultades. El amor y el apoyo que recibía de sus amigos la ayudaban a mantenerse firme, incluso ante las incertidumbres. La vida no necesita ser perfecta para ser maravillosa, reflexionó Isabel, sintiéndose en paz. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Isabel recordó una de las lecciones más valiosas que había aprendido. El verdadero éxito no está en la conquista de bienes materiales o reconocimiento, sino en la capacidad de conectarse con los demás y ser fiel a uno mismo. Ella estaba más rica de lo que jamás había imaginado, no en dinero, sino en experiencias y relaciones. Si pudiera dejar un mensaje para todos los que están luchando con sus miedos e inseguridades, sería este: no se rindan con ustedes mismos. La vida está llena de nuevos comienzos. Abracen sus fallas, ya que son lo que nos enseña a crecer, dijo Isabel, mirando a los ojos de sus amigos, quienes asintieron en señal de acuerdo. La noche cayó, y el parque comenzó a vaciarse. Isabel sintió una ola de gratitud por esos momentos simples, pero profundos. Sabía que su viaje no tenía un final, sino un continuo crecimiento. La vida es una aventura, y estoy lista para vivirla plenamente, concluyó, con una determinación renovada. Se despidió de Dolores y Andrés, prometiendo encontrarse nuevamente pronto. El camino de Isabel estaba iluminado por nuevas posibilidades, y estaba ansiosa por explorarlas. Al fin y al cabo, había aprendido que cada día es una nueva oportunidad para reinventarse y que, al compartir su historia, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Y así, mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado, Isabel sintió que su trayectoria era una celebración de la vida. El dolor y los desafíos no la definieron, en cambio, la hicieron fuerte, resiliente y llena de amor. El viaje de autodescubrimiento que abrazó la transformó en una mujer que no solo sobrevivió, sino que realmente comenzó a vivir. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué desafíos has superado? ¿Cómo han moldeado tus experiencias a quien eres hoy? Comparte tus historias y reflexiones en los comentarios. Celebremos juntos nuestras conquistas y aprendamos unos de otros. No olvides dar like y suscribirte al canal para más historias que inspiran. Tu participación es importante y ayuda a difundir este mensaje de esperanza y superación. Únete a nosotros en este viaje.